Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar rubéola siguiendo exactamente el orden de las imágenes. Vamos a entender no solo qué dice cada esquema, sino también qué significa médicamente cada dato y cómo se relaciona con la enfermedad. Imagen 1. Rubéola. La rubéola es una infección que, en la mayoría de las personas, tiene una evolución leve. Además, puede ser completamente asintomática, especialmente en lactantes y niños, lo que significa que una persona puede infectarse y transmitir el virus sin presentar un cuadro clínico evidente. En los adultos, la situación puede ser diferente, ya que la enfermedad puede producir síntomas más intensos y existe una mayor frecuencia de complicaciones. Sin embargo, la verdadera importancia médica de la rubéola no está en la enfermedad postnatal, sino en lo que puede ocurrir durante el embarazo. Si una mujer embarazada adquiere la infección, el virus puede atravesar la placenta, infectar al feto y producir el síndrome de rubéola congénita, conocido como SRC. Este síndrome puede afectar múltiples órganos y producir secuelas permanentes. Etiología. El agente causal es el virus de la rubéola. Pertenece a la familia Togaviridae y, según la clasificación presentada en la imagen, constituye la única especie del género rovivirus. Es un virus de ARAN monocatenario, es decir, su material genético está formado por una sola cadena de ARAN. Además, posee una envoltura lipídica. Esta característica ayuda a entender por qué es relativamente sensible a diferentes condiciones ambientales. Posee 3 proteínas estructurales principales. Una proteína de la nucleocápside, asociada al material genético viral. 2 glucoproteínas de la envoltura llamadas E1 y E2. Estas glucoproteínas participan en la interacción del virus con las células del huésped y son importantes para la respuesta inmunitaria. El virus es termosensible, por lo que el calor puede inactivarlo. También es sensible a luz ultravioleta, pH extremos. En cambio, es relativamente estable cuando se encuentra a bajas temperaturas. Otro concepto importante es que el ser humano es el único huésped conocido, por lo que no existe un reservorio animal relevante que mantenga naturalmente la infección. Epidemiología. Antes de la vacunación, la rubéola predominaba principalmente en preescolares y escolares, y podían aparecer epidemias periódicas. La introducción de la vacunación antirrubéola produjo una disminución muy marcada tanto de los casos de rubéola como del síndrome de rubéola congénita. Los esquemas de 2 dosis han conseguido disminuir de forma importante la incidencia. Sin embargo, si la cobertura de vacunación disminuye, el virus puede continuar circulando entre personas susceptibles. Por eso, para mantener el control de la enfermedad son fundamentales 2 medidas. Una cobertura vacunal adecuada. Una vigilancia epidemiológica continua. Imagen 2. Rubéola. Anatomía patológica y patogenia. 1. Anatomía patológica. En la rubéola postnatal existe relativamente poca información anatomopatológica específica. Cuando se estudian biopsias o autopsias, los hallazgos suelen ser inespecíficos, es decir, no existe una lesión microscópica exclusiva que permita diagnosticar rubéola por sí sola. Se pueden encontrar inflamación linforreticular, que corresponde a la participación del tejido linfático y retículo endotelial en la respuesta frente a la infección. Infiltrado mononuclear perivascular y meningeo. Esto significa acumulación de células inflamatorias mononucleares alrededor de los vasos sanguíneos y, en algunos casos, en las meninges. En el síndrome de rubéola congénita, las alteraciones son mucho más importantes. Las lesiones pueden ser graves y prácticamente cualquier órgano fetal puede verse afectado. 2. Patogenia. Los mecanismos exactos mediante los cuales el virus produce lesión y muerte celular tanto en la rubéola postnatal como en la congénita no se conocen completamente. La infección sigue una secuencia característica. Primero, el virus se replica en el epitelio respiratorio. Posteriormente alcanza los ganglios linfáticos regionales y después aparece una viremia, es decir, presencia del virus en sangre. La viremia alcanza su máxima intensidad aproximadamente entre los 10 y 17 días posteriores a la infección. La eliminación del virus por la nasofaringe comienza aproximadamente 10 días después de la infección y puede mantenerse hasta unas 2 semanas después del comienzo del exantema. El período de mayor contagiosidad se encuentra aproximadamente entre 5 días antes y 6 días después del exantema. Entre las complicaciones postnatales relacionadas con este proceso están artralgias y artritis, púrpura trombocitopénica, encefalitis. 3. Infección congénita. Durante la viremia materna, el virus puede alcanzar la placenta. Una vez que ocurre la infección placentaria, el virus puede diseminarse mediante el sistema vascular fetal, llegando a prácticamente cualquier órgano. La gravedad de las alteraciones depende estrechamente del momento de la gestación en el que ocurre la infección.
Durante las primeras 8 semanas, los defectos tienden a ser más graves y generalizados. La imagen señala los siguientes datos según la edad gestacional. Antes de las 11 semanas, aproximadamente 90%. Entre 11 y 12 semanas, aproximadamente 33%. Entre 13 y 14 semanas, aproximadamente 11%. Entre 15 y 16 semanas, aproximadamente 24%. Después de las 16 semanas, los defectos son mucho menos frecuentes, incluso cuando existe infección fetal. El concepto fundamental es que cuanto más precoz es la infección durante la organogénesis, mayor puede ser el daño fetal. 4. Mecanismos de lesión fetal. Uno de los mecanismos es la necrosis tisular secundaria a insuficiencia vascular. Si se dañan los vasos que alimentan un tejido fetal, ese tejido puede recibir menos oxígeno y nutrientes. También puede existir una disminución del tiempo o ritmo de multiplicación celular, algo especialmente importante en un feto cuyos órganos están creciendo rápidamente. Se han descrito además roturas cromosómicas. Otro mecanismo mencionado es la producción de un inhibidor proteico, capaz de provocar detención de la mitosis en determinados tipos celulares. Todo esto ayuda a explicar por qué la infección durante etapas precoces del desarrollo puede causar alteraciones estructurales permanentes. Característica importante del SRC. Una característica distintiva del síndrome de rubéola congénita es su cronicidad. Cuando la infección fetal ocurre precozmente, el virus puede permanecer en diferentes tejidos durante mucho tiempo después del nacimiento. Esto puede provocar persistencia de lesión tisular, continuación del daño después del nacimiento, posible reactivación o persistencia viral. La imagen destaca especialmente la posibilidad de afectación cerebral. 5. Hallazgos anatomopatológicos del SRC. Sistema cardiovascular. Pueden encontrarse conducto arterioso permeable, estenosis de la arteria pulmonar, comunicación interventricular, miocarditis, sistema nervioso central, meningitis crónica, necrosis del parénquima cerebral, vasculitis con calcificación, ojo, microftalmía, cataratas, iridociclitis, necrosis del cuerpo ciliar, glaucoma, retinopatía, oído, hemorragia coclear, necrosis endotelial, pulmón, neumonitis intersticial mononuclear crónica, hígado, transformación de células gigantes, fibrosis, desorganización lobulillar, estasis biliar, riñón, nefritis intersticial, glándula suprarrenal, citomegalia cortical, hueso, malformaciones, escasa mineralización del osteoide, adelgazamiento del cartílago, bazo y ganglios, hematopoiesis extramedular, lo que significa producción de células sanguíneas fuera de la médula ósea. Timo. Reacción histiocítica. Ausencia de centros germinales. Piel. Eritropoiesis dérmica. Como vemos, el SRC no es una enfermedad de un solo órgano, sino una infección sistémica fetal capaz de alterar múltiples estructuras en desarrollo. Imagen 3. Manifestaciones clínicas. La rubéola postnatal suele ser leve y puede ser difícil de diferenciar clínicamente de otras infecciones virales, especialmente en niños. Incubación. El período de incubación es de aproximadamente 14 a 21 días. Durante este período la persona ya está infectada, pero todavía no presenta las manifestaciones clínicas típicas. Pródromo. Después de la incubación puede aparecer un período prodrómico de aproximadamente 1 a 5 días. Puede incluir fiebre, dolor faríngeo, coriza, malestar, anorexia, linfadenopatía. Una característica particularmente importante es la presencia de adenopatías suboccipitales, retroauriculares, cervicales posteriores. Estas adenopatías suelen ser más evidentes y características que en muchas otras enfermedades exantemáticas. En los niños, el exantema puede incluso constituir la primera manifestación reconocible, sin un pródromo claramente identificado. Exantema. El exantema generalmente comienza en la cara y el cuello. Está formado por máculas pequeñas, irregulares y rosadas, que en algunos lugares pueden confluir. Posteriormente se extiende rápidamente hacia tronco, extremidades. A medida que avanza, algunas lesiones pueden observarse nuevamente como máculas separadas. El exantema desaparece aproximadamente en el mismo orden en que apareció. No necesariamente todas las regiones del cuerpo están afectadas al mismo tiempo. Su duración es corta, aproximadamente 3 días, y normalmente desaparece sin descamación. Al comienzo de la enfermedad pueden observarse lesiones en el paladar blando.
Entre ellas están las manchas de Forchheimer, que son pequeñas lesiones rosadas. También pueden aparecer petequias hemorrágicas. Presentación según la edad. La infección puede ser completamente asintomática. La imagen señala que entre aproximadamente 25 y 40% de los niños pueden no desarrollar exantema. En adolescentes y adultos existe mayor probabilidad de síntomas y de manifestaciones sistémicas. En las mujeres, aproximadamente el 70% puede presentar artralgias o artritis. Laboratorio. Los hallazgos pueden incluir leucopenia, neutropenia, trombocitopenia leve. Estos hallazgos apoyan el contexto de una infección viral, aunque no son específicos de rubéola. Diagnóstico. La confirmación tiene especial importancia en mujeres adultas y embarazadas. Casos con sospecha de rubéola congénita. Esto se debe a que el diagnóstico clínico por sí solo puede ser difícil. Serología. La prueba más utilizada mostrada en la lámina es la detección de IgM específica antirrubéola mediante ELISA. La IgM aparece aproximadamente 4 días después del inicio del exantema. Su interpretación nunca debe realizarse de manera aislada. Hay que relacionarla con la clínica. La epidemiología. Una posible exposición. En poblaciones con alta inmunización y baja prevalencia de rubéola, un resultado positivo puede tener menor valor predictivo, porque la probabilidad previa de que la persona realmente tenga rubéola es baja. La sensibilidad señalada es aproximadamente 96 a 99%. La especificidad se encuentra aproximadamente entre 86 y 97%. Diagnóstico de rubéola congénita. Durante los primeros meses de vida, la IgG materna antirrubéola puede interferir con la interpretación de las pruebas serológicas. La lámina advierte sobre la posibilidad de resultados falsamente negativos durante esta etapa. La confirmación puede realizarse mediante RT-PCR. Cultivo viral. El virus puede cultivarse a partir de secreciones nasofaríngeas, orina del recién nacido, sangre de cordón, placenta. Durante el embarazo, la PCR del líquido amniótico puede utilizarse para demostrar infección congénita. Diagnóstico diferencial. El exantema de la rubéola es relativamente inespecífico y puede confundirse con otras enfermedades. Cuando se compara con el sarampión, algunos datos favorecen rubéola. Ausencia de manchas de Koplik. Ausencia de un pródromo intenso. Evolución clínica más corta. Otros diagnósticos diferenciales mencionados son parvovirus B19. Virus de Epstein-Barr. Enterovirus. Roseola. Mycoplasma pneumoniae. Imagen 4. Complicaciones. Las complicaciones de la rubéola son generalmente infrecuentes y habitualmente no son mortales, aunque existen excepciones importantes. Púrpura trombocitopénica. Aparece aproximadamente en 1 de cada 3.000 casos. Es más frecuente en niños, especialmente en niñas. Suele comenzar alrededor de 2 semanas después del exantema. Puede manifestarse con petequias, epistaxis, hemorragia digestiva, hematuria. Generalmente es autolimitada, por lo que suele resolverse espontáneamente. Artritis y artralgias. Son más frecuentes en adultos, especialmente en mujeres. Suelen comenzar alrededor de la primera semana después del exantema. Predominan en las pequeñas articulaciones de las manos. Habitualmente tienen una duración limitada y desaparecen durante las semanas siguientes. Se ha descrito artritis crónica después de rubéola, pero la imagen señala que no existe una relación causal definitiva establecida. Encefalitis. Es la complicación más grave de la rubéola postnatal. Encefalitis postinfecciosa. Se presenta aproximadamente en 1 de cada 5.000 casos. Generalmente comienza durante la primera semana después del exantema. Puede manifestarse con cefalea, convulsiones, confusión, coma, signos neurológicos focales, ataxia. En el líquido cefalorraquídeo puede encontrarse pleocitosis mononuclear, aumento de proteínas. La mayoría de los pacientes se recupera. Sin embargo, se han descrito formas graves con mortalidad de hasta aproximadamente 20% y posibles secuelas neurológicas a largo plazo. Panencefalitis progresiva por rubéola. Es una complicación excepcional que puede presentarse después de rubéola adquirida o en personas con síndrome de rubéola congénita. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva.
Puede aparecer años después de la infección inicial. Su evolución se parece a la panencefalitis esclerosante subaguda asociada al sarampión. El aislamiento del virus en tejido cerebral apoya la posibilidad de persistencia viral. Se ha descrito principalmente en varones jóvenes. Puede progresar durante años y provocar la muerte aproximadamente 2 a 5 años después del inicio. Otras complicaciones. También se han descrito, aunque con poca frecuencia. Síndrome de Guillain-Barré. Neuritis periférica. Miocarditis. Síndrome de rubéola congénita. Cuando la infección ocurre durante el embarazo pueden aparecer múltiples alteraciones congénitas. Hipoacusia neurosensorial. Es la manifestación individual más frecuente del SRC. Se presenta aproximadamente en 67% de los casos según la imagen. La lesión afecta las estructuras encargadas de la audición, por lo que puede producir pérdida auditiva permanente. Alteraciones oculares. Aparecen aproximadamente en 71%. Entre ellas, retinopatía, aproximadamente 39%. Cataratas, aproximadamente 29%. La retinopatía en sal y pimienta es la anomalía ocular más frecuente y generalmente produce poco impacto visual. Las cataratas, en cambio, pueden causar una alteración visual mucho más importante. La imagen indica que alrededor de un tercio de los afectados puede presentar cataratas uni- o bilaterales. Cardiopatías congénitas. Aparecen aproximadamente en 48%. La lesión más frecuente es la persistencia del conducto arterioso. También pueden presentarse estenosis de la arteria pulmonar derecha, estenosis de la arteria pulmonar izquierda, estenosis de la válvula pulmonar. Otras manifestaciones. Se describe bajo peso al nacer, aproximadamente 60%. Retraso psicomotor, aproximadamente 45%. Púrpura neonatal, aproximadamente 23%. Muchos lactantes presentan algún grado de restricción del crecimiento intrauterino. Manifestaciones neurológicas. Pueden ser frecuentes y algunas son progresivas. Se mencionan alteraciones neurosensoriales, trastornos motores, trastornos conductuales, mioclonías, autismo, panencefalitis tardía, manifestaciones tardías. Algunas alteraciones pueden aparecer tiempo después del período neonatal. Entre ellas, diabetes mellitus, aproximadamente 20%. Disfunción tiroidea, aproximadamente 5%. Glaucoma. Alteraciones vasculares asociadas a la retinopatía. Esto es importante porque un niño con SRC aparentemente estable al nacimiento puede desarrollar nuevos problemas con el paso del tiempo. Imagen 5. Rubéola. Tratamiento, pronóstico y prevención. 1. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para eliminar el virus de la rubéola adquirida ni del síndrome de rubéola congénita. Tratamiento sintomático. La rubéola postnatal leve requiere principalmente antipiréticos, cuando existe fiebre. Analgésicos, para controlar dolor y malestar. Si existe una púrpura trombocitopénica persistente, pueden considerarse inmunoglobulina intravenosa. Corticoides. Manejo del SRC. Los pacientes con síndrome de rubéola congénita necesitan una evaluación pediátrica multidisciplinaria. Debe incluir valoración cardíaca, auditiva, oftalmológica, neurológica, de otras alteraciones asociadas. Un concepto muy importante es que algunas manifestaciones pueden estar ausentes al nacimiento y aparecer o empeorar posteriormente. Por eso estos niños necesitan seguimiento a largo plazo. El cribado auditivo es especialmente importante, porque una intervención temprana puede mejorar la evolución de las alteraciones auditivas asociadas al SRC. 2. Pronóstico. En la rubéola postnatal, el pronóstico normalmente es excelente. En el síndrome de rubéola congénita, el pronóstico a largo plazo es mucho más variable. Algunos pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal. Otros pueden presentar cierto grado de dependencia, pero conservar funcionalidad. Los casos graves pueden necesitar institucionalización o atención continua. Reinfección. Una persona que previamente tuvo rubéola o recibió vacunación puede presentar una nueva infección por virus salvaje. Serológicamente puede observarse aumento significativo de IgG específica. IgM débil en algunos pacientes.
En ocasiones puede aparecer nuevamente rubéola clínica. La reinfección materna durante el embarazo en una mujer con antecedente de un embarazo previo afectado por SRC se considera infrecuente, y su importancia clínica no está claramente establecida. 3. Prevención. Aislamiento. Una persona con rubéola postnatal debe mantenerse alejada de personas susceptibles hasta aproximadamente 7 días después del inicio del exantema. En el hospital. Se indican precauciones estándar. Precauciones respiratorias. Pacientes con SRC. Los niños con síndrome de rubéola congénita pueden eliminar virus por las secreciones respiratorias durante aproximadamente un año. Por esa razón se recomiendan precauciones de contacto hasta aproximadamente esa edad. Estas precauciones pueden retirarse antes si existen cultivos repetidamente negativos de orina. Secreciones faríngeas. Las mismas consideraciones deben aplicarse en escuelas y guarderías, debido al riesgo de transmisión a personas susceptibles, especialmente mujeres embarazadas. Imagen 6. Exposición durante el embarazo y vacunación. 1. Exposición durante el embarazo. Cuando una embarazada susceptible ha estado expuesta a rubéola, existe un riesgo importante de infección fetal. Debe obtenerse lo antes posible una muestra para medir IgG específica antirrubéola y conservarla para poder compararla con muestras posteriores. Primera IgG positiva. Una IgG positiva desde la primera muestra sugiere inmunidad previa. Esto significa que probablemente la mujer ya tenía anticuerpos antes de la exposición. Primera IgG negativa. Si la primera IgG es negativa, debe repetirse aproximadamente entre 2 y 3 semanas después. Es importante analizar las dos muestras de manera simultánea para compararlas adecuadamente. Si la segunda muestra continúa negativa, se obtiene una tercera muestra aproximadamente 6 semanas después de la exposición. Si la segunda y tercera muestras permanecen negativas, se considera que no ocurrió infección. Si la primera era negativa y posteriormente la segunda o tercera muestra se vuelve positiva, se produjo una seroconversión, lo cual indica una probable infección reciente. Cuando se confirma una infección materna reciente, debe ofrecerse asesoramiento sobre los riesgos fetales y las opciones disponibles durante el embarazo. 2. Inmunoglobulina postexposición durante el embarazo. El uso rutinario de inmunoglobulina en embarazadas susceptibles expuestas a rubéola no está recomendado. Puede considerarse cuando para la madre no es aceptable la interrupción del embarazo. La dosis que señala la imagen es inmunoglobulina 0,55 ml por kilogramo por vía intramuscular. Puede disminuir la probabilidad de que la madre presente una infección sintomática, pero es muy importante entender que no garantiza la prevención de la infección fetal. Por eso no debe interpretarse como una medida completamente protectora para el feto. 3. Vacunación. La vacuna antirrubéola es una vacuna de virus vivo atenuado. Generalmente se administra en la vacuna combinada SPR, que protege contra sarampión, parotiditis, rubéola. También puede combinarse con la vacuna contra la varicela. Esquema. La imagen muestra un esquema de 2 dosis. Primera dosis entre los 12 y 15 meses. Segunda dosis entre los 4 y 6 años. La administración de la vacuna durante los primeros 3 días después de una exposición podría utilizarse como profilaxis postexposición. Contraindicaciones y precauciones. En personas con inmunodeficiencia grave, la vacuna viva no debe administrarse. La imagen menciona como ejemplo algunos pacientes trasplantados. Una persona con VIH que no tenga inmunodeficiencia grave sí puede recibirla según lo señalado. Una enfermedad febril leve por sí sola no necesariamente contraindica la vacunación. Si se sospecha una enfermedad grave, la vacunación debe posponerse. Las inmunoglobulinas pueden interferir con la respuesta serológica producida por la vacuna. Vacunación y embarazo. La vacuna contra la rubéola no debe administrarse durante el embarazo, debido a que contiene virus vivo atenuado. Si una mujer queda embarazada dentro de los 28 días posteriores a la vacunación, debe recibir información acerca del riesgo fetal teórico. Sin embargo, una vacunación inadvertida al comienzo del embarazo no constituye por sí sola una indicación para interrumpir el embarazo, ya que en los casos estudiados mencionados en la imagen no se observó síndrome de rubéola congénita asociado a la vacunación. Eficacia e inmunidad. Con una dosis, aproximadamente 97% de las personas queda protegida frente a la enfermedad clínica. Los anticuerpos pueden permanecer detectables durante muchos años.
Con 2 dosis, aproximadamente entre 91 y 100% de las personas mantienen anticuerpos incluso entre 12 y 15 años después. Los títulos de anticuerpos pueden disminuir con el tiempo, especialmente después de una sola dosis. Sin embargo, una disminución del título no significa necesariamente que la persona vuelva a ser susceptible, porque la memoria inmunológica puede mantenerse. Reacciones adversas. En los niños, las reacciones son generalmente poco frecuentes. Puede aparecer fiebre en aproximadamente 5 a 15%. Exantema en aproximadamente 5%. En los adultos son más frecuentes las manifestaciones articulares. En las mujeres pospúberes. Artralgias en aproximadamente 25%. Artritis en aproximadamente 10%. Entre las reacciones infrecuentes se mencionan neuropatías periféricas transitorias. Púrpura trombocitopénica transitoria. Conclusión. La enseñanza final de todas estas imágenes es que la rubéola postnatal suele ser una infección leve, pero la infección durante el embarazo puede tener consecuencias muy graves para el feto. Por eso, la estrategia fundamental para prevenir tanto la rubéola como el síndrome de rubéola congénita consiste en mantener una alta cobertura de vacunación y una adecuada vigilancia epidemiológica. Hasta aquí nuestra explicación completa de las 6 imágenes sobre rubéola. Espero que ahora puedan relacionar la etiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, las complicaciones, el síndrome de rubéola congénita, el tratamiento, la prevención y el manejo de la exposición durante el embarazo. Muchas gracias por acompañarme en esta clase. Nos vemos en la siguiente explicación y, si este contenido les ayuda a estudiar medicina, no olviden suscribirse para continuar repasando los próximos temas.